El tema que vamos a tratar ahora de último, ya en estos momentos que ya el tiempo va y el sueño viene, ya veo algunos, pero bueno, estamos aquí por la gracia de nuestro Dios y lo vamos a mantener así, ¿verdad? Yo sé que pues mañana hay que venir aquí, pero vamos a, hermanos, acabamos de estar en lo que es la oración. Para mí, la oración tiene que ser un estilo de vida. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la oración se tiene que practicar en todo momento, ¿verdad? Jesucristo y la oración. Cuando vamos a San Juan, capítulo 15, versos 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Vamos a orar. Padre Santo y poderoso que está en los cielos, vamos una vez más delante de su presencia. Para abrir las Escrituras, pedimos su bendición. Que usted nos ayude a entender con claridad lo que es la oración. Gracias, Señor, porque usted nos ama y gracias porque ha dejado este medio para poder comunicarnos con usted. Gracias, Señor, que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús dice estas palabras: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid. ¿Puedo pedir un yate? ¿Puedo pedir una casa? Ok. ¿Puedo pedir cosas? Claro, dice mi hermano Federico. ¿Puedo pedir? Sí, claro, puedo pedir. Pero no es la voluntad de Dios que yo pida lo que yo quiera pedir. El texto dice pedir, ¿verdad? Y os será hecho. Pero vamos a pedir cosas que espirituales, cosas que los acerquen más a Dios. Entonces, pero hay condiciones. Tenemos que permanecer en la palabra. O sea, ser un cristiano entregado a la lectura, entregado a la oración, entregado al servicio, entregado a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros permanecemos en Cristo, entonces Dios va a suplir la necesidad. Dios va a tener esa compasión y entonces va a hacer lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos, porque a veces queremos las cosas a veces de nuestra manera. Pero cuando oramos, cuando vemos que nosotros pedimos, ¿qué es lo que aceptamos? La voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al texto, si hacemos las cosas conforme a la palabra de Dios, conforme Dios dice, entonces Él va a suplir la necesidad. Ahora mismo tenemos mucha angustia, tenemos mucha desesperación en el mundo por tantas cosas que están pasando, pero ¿quién es nuestra fortaleza? Necesitamos estar orando, ¿para qué? Para que el miedo no venga. Orando para estar firmes, orando para estar preparados cuando el enemigo viene, nosotros estemos firmes. Ahora, hay otro texto muy interesante que ya lo hemos tocado, 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Y usted puede decir, ¿cómo es orar sin cesar? ¿Será que a cada segundo tengo que estar orando? ¿A cada minuto tengo que estar orando? Bueno, por eso le digo que el cristiano tiene que vivir una vida de oración, una vida constante de oración. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de esto? Es la comunicación que tenemos directamente con Dios
Miren, no solamente usted puede orar arrodillado, si usted va conduciendo, usted puede orar. Está en el trabajo, usted puede orar. Si usted tiene una necesidad, usted puede orar. O sea, en todo momento, para dar gracias a Dios, que, bueno, siempre lo hacemos. Pero más que todo, ¿a dónde va la oración? Más que todo pedimos y pedimos. Pero, o sea, la oración sirve para dar gracias a Dios, para agradecer a Dios por todas las cosas que Él nos da. Y lo interesante, miren este caso. ¿Cómo orar? Aquí, hermanos, aquí tenemos a un discípulo que andaba con Jesús. Y lo interesante que este discípulo no sabía cómo orar. Y andaba con Jesús. Pero él ve a Jesús orando, lo ve que se aparta, se va y empieza la comunicación con el Padre. Entonces, el único que se registra en este capítulo de Lucas, capítulo 11, que este discípulo se le acerca a Jesús y le dice, enséñanos a orar. Porque él veía a Jesús entregado a la oración. Entonces, él pensó en su mente, nosotros no sabemos orar. Entonces, ¿qué le dice Jesús? ¿Cómo le contesta Jesús? Y le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ok, si ustedes ven estos primeros versos, este primer verso, ¿qué le está enseñando Jesús al discípulo? Que le pregunta, enséñame a orar. Yo necesito saber cómo orar, porque necesito tener esa relación, esa comunicación con el Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le enseña Jesús? Cuando Jesús le enseña el Padre Nuestro, ¿qué le está enseñando? ¿Qué es lo primero que le enseña? Le enseña la relación con el Padre. Primeramente, sobre todas las cosas, le está enseñando la relación que él tiene con el Padre, porque él está enseñando, él está diciendo. Entonces, le enseña que lo primero es la relación que tiene que ver con el Padre y aceptar la voluntad de él. Entonces, el verso número 3, que dice, danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, ¿cuál es la otra parte que le enseña? Le enseña aquí, en este pasaje, le enseña que mi relación con mi prójimo tiene que ser una relación buena. Yo tengo que amar a mi prójimo. Porque yo no puedo estar orando si no estoy bien con mi hermano. No puedo estar orando si a mi hermano lo veo mal, lo veo con indiferencia, hablo de él. O sea, muchas cosas pasan aquí. Entonces, le está enseñando que cuando él pide el pan, o sea, que Dios provea. ¿Qué está diciendo? Que Dios le está pidiendo a Dios que Él sea el que le da, el proveedor.
¿Proveedor de qué? Proveedor de todo. Si lo ponemos a pensar, primeramente, la vida, ¿no? Que es el don que Dios da. La vida, todo lo que tenemos, Dios es quien nos da. Muchos dicen, oh, yo me compré este carro porque yo trabajé duro. No, muchos piensan así. Oh, tengo esta casa porque me costó. Y en verdad, Dios es el que da. Todo lo que tenemos, es Él el que lo da. Entonces, le está enseñando aquí la dependencia de nuestro Dios. ¿Ve? Entonces, y lo está enseñando a que nuestro prójimo, nosotros tenemos que estar bien, tenemos que amarlo, tenemos que ayudarlo en todas las necesidades, ver si un hermano en qué necesita, tenemos que estar ahí. Entonces, aceptar la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, muy importante, ¿por qué? Porque si, como ya les dije, si nosotros no estamos bien con nuestros prójimos, con nuestros semejantes, la oración no es una oración que va a ser aceptada. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Él nos pide que estemos bien con nuestros prójimos también, para que la oración sea contestada y aceptada. Miren, los voy a llevar a dos ejemplos que encuentro en la Biblia. Hay muchos ejemplos, pero vamos a tomar a un ejemplo. Aquí vamos a ir a Daniel. No sé si alguien me puede leer en la pantalla, por favor. ¿Alguien que me lo puede leer duro, por favor? Fuerte. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Miren, ¿quién era Daniel? Daniel era un príncipe, ¿verdad? Escogido de un linaje, príncipe. Ahora, ¿cuál era el propósito de traerlo? Para que sirviera al rey, ¿verdad? Fue llamado. Ahora, ¿cómo sería la vida de él? Viene de otro país a un país que no es de él, llega de esclavo, llega a obedecer, pero cuando lo llaman el rey, cuando lo llama el cocinero, ¿qué es lo primero que le dice? Aquí está la comida. Vas a ser privilegiado porque vas a comer de la comida del rey. Ahora, cualquier persona, ¿qué podría pensar? Oh, voy a comer bueno, porque me imagino que un rey come bien. Pero él ya venía con una enseñanza y dijo, no, le dijo al cocinero, ¿sabe qué? Yo no voy a comer esa comida. ¿Por qué? Porque ya él había crecido con una enseñanza, ¿verdad? Entonces, él propuso en su corazón, a pesar de que esa acción le podía traer consecuencias, él decidió no contaminarse. Decidió permanecer fiel a Dios. Entonces, podemos encontrar que este hombre es un hombre importante para Dios, porque él se mantuvo fiel. Ahora, ¿cómo habrá visto Dios esa acción? Me imagino que esa acción la vio Dios buena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Daniel, a pesar de lo que le podría haber venido, él se mantuvo fiel y dijo, no voy a comer de esa comida. Y sabemos que él siguió siendo, ahora, después que él dice que
cuando comió legumbres y vegetales, lo que él pidió, dice que cuando le hicieron el examen a ellos, salieron 10 veces más inteligentes que los otros. Ahora, ¿quién es el que estaba obrando ahí? ¿La comida o Dios? Era Dios que estaba obrando. ¿Por qué? Porque él se mantuvo fiel. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. En Daniel, en Daniel 2:19 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Ahora, esta visión que él tenía, el rey que había soñado con una gran imagen, pero que el sueño se le había ido, se le había olvidado. ¿Y qué hizo? No ocurrió a Daniel. ¿A quién llamó? A los mejores que tenía de todo su reinado y los trajo ante él. Le dijo, bueno, yo he soñado un sueño, ahora quiero que ustedes me lo declaren. Y comenzaron todos, y entonces, pues le preguntan, pues ellos le dicen, dilos el sueño y te lo declararemos. Ahora, trataron, hicieron todo lo que ellos pudieron hacer, mas sin embargo no lo pudieron declarar el sueño. Ahora, se escuchó de Daniel, que en Daniel moraba el Espíritu de Dios. Y se escuchó que Daniel era espiritual, que Daniel era fiel, que Daniel era íntegro a nuestro Dios, que Daniel era fiel. Entonces lo llaman. Entonces él, cuando leemos la historia, no vamos a leer todo porque es bastante, pero Dios le reveló a Daniel el sueño. Entonces él se presentó, por eso él bendice a Dios, porque él oró. Él no solo fue y dijo, Dios, revélame el sueño. Él fue, se humilló, se arrodilló y le pidió a Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque también, miren, aquí había un caso de muerte. Ya había una sentencia. ¿Por qué? Porque si nadie decía el sueño, todos los adivinos que estaban ahí, a toditos les iban a cortar la cabeza. Entonces, Daniel, Dios le revela el sueño y entonces vemos cómo él fue al frente del rey, declara el sueño, entonces no murieron toda la gente. Entonces vemos que Dios agradece, Daniel agradece a Dios por lo que él ha hecho. Ahora, aquí en esta otra ocasión vemos una vez más a Daniel. Así es que aún estaba hablando y llorando y confesando mis pecados de mi pueblo de Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, que había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría, entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo
he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Estimado pues la orden y entiende la visión. Ahora, ¿cómo era Daniel? ¿Cómo Dios veía a Daniel? Lo amaba. ¿Se ha puesto a pensar usted en esta tierra? ¿Se ha puesto a pensar usted si es amado por Dios? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Nunca se ha puesto a pensar si es amado por Dios? Si Dios lo ve, claro que sí. Nosotros somos, hermanos, nosotros somos tan especiales para el Señor. Nosotros tenemos que vivir una vida segura, una vida confiadamente que Dios está ahí con nosotros y que nosotros somos valiosos para Dios. Entonces, cuando Dios ve que nosotros somos fieles, ¿cómo somos tratados? Somos tratados, dice, somos muy amados por el Señor. Ahora, ¿cómo Dios los escogió? ¿Qué somos para Dios? Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice? Ajá, ¿vos sois qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, ajá, ¿para qué? Para que anunciéis. Ok. Entonces, ¿somos especiales para Dios? Y si tiene duda que usted es especial para Dios, en Apocalipsis capítulo 1, versos 6 y 7, allí dice también cómo Dios los ha hecho sacerdotes, cómo Dios los ve. Entonces, nosotros tenemos que creernos que nosotros somos importantes para Dios. Usted no puede vivir con miedo. Ahora, sí tenemos que vivir una vida de oración, un estilo. La oración es un estilo de vida que nosotros necesitamos tener en todo momento. Entonces, a pesar de todas las cosas, a Daniel en momentos él decaía, pero Dios veía eso. Entonces Dios le mandó ayuda para que él pudiera reanimarse nuevamente y que él pudiera entender lo que Dios le estaba diciendo. Cuando vamos a este siguiente pasaje, Daniel capítulo 6, versos 10 y el versos 22. No sé si alguien me lo puede leer, por favor. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, ¿no?, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dice, 10 y 22. Ok, miren, lo que pasa es que solo traje los versos aquí resaltantes para que hablemos de esto, hermano. Sabemos en la historia que a Daniel, los otros que estaban con él sirviendo, no lo veían bien. ¿Por qué? Porque él era fiel. Ahora, si él era fiel aquí en la tierra, ¿cómo era la vida con Dios? Era un hombre fiel. Ahora, él, todo lo que hacía, lo hacía bien.
Ahora, ¿qué hacen los compañeros de él que no eran cristianos? Vamos a decir así. ¿Qué hacen? Le van con el rey, hacen que firme un edicto. ¿Para qué? Para que sea echado en el foso de los leones. Y ustedes saben, hermanos, que todo el que caía a ese pozo no salía, hermano. No salía. A pesar, dice que Daniel sabía que ya el edicto había sido firmado y había sido dado. ¿Qué era lo que él hacía? Cerraba las puertas para que no lo vieran. Dice que siempre abría las ventanas y se arrodillaba 3 veces al día. Ahora, les pregunto, no me contesten. ¿Cuántas veces oramos nosotros? No me contesten. Ok. Aquí vemos a un Daniel que nos enseña una gran lección. Oraba 3 veces al día. Ahora, este hombre era fiel y dice, después, él da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que el rey lo estimaba, pero como el decreto había sido dado, mandan la orden a que lo echen al foso de los leones. Ahora, cuando él cae ahí, no le pasa nada. ¿Por qué? Porque ya Dios estaba, el ángel de Dios estaba con él. Ya Dios había cerrado la boca de los leones. Ahora, cuando Daniel dice, si es que yo no he hecho nada, ¿de qué? O sea, en mí no se puede hallar algún pecado, alguna culpa, ¿verdad? Entonces, los que levantaron esto contra Daniel, ¿saben ustedes qué le pasó? Los echaron, y no solamente a ellos, se fue la familia completita de cada uno de ellos. Ni bien habían tocado, dice abajo, cuando ya estaban siendo devorados. Ahora, vemos que Dios oye, Dios escucha al que se humilla, al que va en oración. Dios atiende. Entonces, ¿es poderosa la oración, hermanos? Amén. Entonces vemos cómo Dios obra y cómo Dios es fiel en lo que Él promete. Ahora, otro ejemplo, miren, hermanos, importantísimo. Solo les voy a traer estos 2 versos, pero cuando vaya a este capítulo, estúdielo, hermano. Estúdielo detenidamente, porque aquí hay una enseñanza tremenda. Miren, Eliseo, esto fue lo que cuando dice, lo vamos a leer. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí, el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros y carros. Entonces su criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Cuando él sale afuera, él ve que están rodeados. Ahora él se asusta. ¿Por qué? Aparentemente no había escapatoria. ¿Por qué? Porque están rodeados. Ahora el 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de, ¿qué, hermano? De gente de a caballos y de carros de fuego. Alrededor, ¿de a dónde? Ahora,
¿Cuántos segundos se tardaría para contestar esta oración el Señor? Esto fue rápido. ¿Por qué? Ahora, ¿cómo estaba Eliseo adentro de la casa? ¿Cómo estaba? Estaba nervioso, estaba desesperado, me vienen el ejército, me van a llevar, ¿qué me irán a hacer? Él estaba lo más tranquilo dentro de la casa. ¿Quién era el que estaba preocupado? El criado. ¿Por qué el criado estaba preocupado? Porque no tenía la misma conexión, ¿no? Le faltaba. Ahora, cuando Eliseo ora al Señor y los ojos de este criado se abren, ¿qué es lo que ve? Ve una multitud grandísima, que los que están ahí no son ni testigos, ¿no? Para lo que Dios hace. Ahora, ¿qué me enseñan estos versos a mí? ¿Y qué le enseñan estos versos a usted? ¿Quién es Dios y cómo actúa Dios en nuestra vida? Dios es un Dios todopoderoso que ha prometido estar con nosotros. Ahora, quizás hay cosas que nosotros no vemos, ¿verdad? Pero Dios sí los defiende, los aparta de peligros en nuestro diario caminar. ¿Por qué? Porque hay otro ser que quiere hacerlos caer. Entonces Dios está constantemente cuidando. Ahora, ¿qué enseña esto? Que aquí vemos a un Dios que es todopoderoso. Ahora, nosotros como cristianos necesitamos vivir una vida de constante oración, de entrega completamente. Como decía el pastor hace un rato, tenemos que vivir una vida entregada al Señor. Entonces Él obrará, Él nos llenará del Espíritu Santo y vamos a vivir una vida de paz, una vida de tranquilidad. Porque a pesar de que Eliseo estaba ahí, en esta situación, él estaba tranquilo. Y si usted sigue leyendo la historia, él ora a Dios para que los ojos de estos soldados se cegaran. ¿Y saben a dónde lo llevó? Él mismo lo agarró. Él mismo. Les cayó la ceguera y ellos no sabían dónde estaban. Y él les dice, no se preocupen, yo los voy a llevar a la plaza de la ciudad. Allá lo fue a dejar. Y entonces él pudo salir tranquilo y no le pasó nada. Así actúa nuestro Dios. Ese es un Dios todopoderoso que nosotros tenemos. Por eso necesitamos estar consagrados a nuestro Dios en oración, en ayuno, en ceniza, dice, en silicio. Eso era lo que hacía a Daniel. Daniel pasaba mucho en ayuno y oración, ruego, entrega. Lo que me gusta de Daniel, que él hacía lo que hace el Padre nuestro. Cuando Jesús está diciéndole la oración a este discípulo, ¿qué hizo Daniel? Daniel estaba pidiendo por el pueblo. Él estaba confesando sus pecados. Si leemos la historia de Daniel, no leemos algún pecado de él. No lo encontramos. Pero él está confesando. No tenga miedo, hermanos, de confesar. Porque hay un texto en la Biblia que dice, el que no confesare sus pecados, ¿qué más sigue diciendo? ¿Ah? Ajá. O sea, el que confiesa es prosperado. Más el que no confiesa, o sea, sí, porque nosotros necesitamos confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque reconocemos que necesitamos de Dios
en cada momento. Ahora, hermanos, miren, vamos a este último texto. En Crónicas, capítulo 7, versos 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere, ¿de qué? De sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo. Necesitamos, hermanos, humillarnos. Reconocer que somos pecadores. Reconocer que por nosotros mismos no podemos alcanzar nada. Necesitamos la dependencia totalmente de nuestro Dios. Si mi pueblo se humillare, el cual mi nombre es invocado, ¿ve? Y llorar, o sea, son muchas cosas aquí. Tenemos que permanecer en oración. Y si me buscare, ¿cómo yo busco al Señor? Pregunta. ¿Cómo buscamos al Señor? ¿Ok? A través de la oración, a través del estudio, a través del ayuno, a través de la testificación. Son muchas cosas, hermanos. Esto aquí involucra muchísimo, muchísimo. Entonces el buscar a nuestro Dios tiene que ver mucho con la oración, la humillación. No porque Daniel tenía estas cualidades que Dios le revelaba, Dios lo hizo grande. No por eso él se sentía más grande que los demás, no, de ninguna manera. Él se sentía igual que todos, él ayudaba al necesitado. Ahora, ¿cómo el tener un privilegio con Dios no es para creerse más? No, de ninguna manera. Es para ser, el que quiera ser grande en el reino de los cielos, ¿cómo tiene que ser? Tiene que humillarse aquí, en la tierra, servidor. Jesucristo era el rey del universo y ¿qué hizo? Sirvió a los discípulos. Entonces, si invocáramos el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, oramos y hacemos todo lo que Dios nos pide, Dios va a orar. Dios va a usarlo a usted en estos tiempos tan difíciles. Dios lo va a usar para que pueda llevar la palabra de Dios a donde Él quiere, para hacer todas las cosas que Él quiere que hagamos.